silenciosos pero mortales. A continuación conoceremos a los 10 francotiradores más letales de todos los tiempos. Número 10. Zhang Taofang es el francotirador más reconocido de China. Él mató a 214 tropas enemigas durante la Guerra de Corea en 1953. Gran parte de este récord lo consiguió durante la batalla de Triangle Hill, la cual duró 32 días. En este sangriento enfrentamiento, los dos bandos participantes fueron, por un lado, las Naciones Unidas de Estados Unidos, Corea del Sur, Etiopía y Colombia, y, por el otro, China. Tras menos de 2 años de haberse enlistado en el ejército de su país, Zhang entró en combate el 11 de enero de 1953. Tras esperar 18 días inmóvil en su puesto, Zhang Taofang por fin divisó al ejército enemigo e inmediatamente hizo 12 disparos, ninguno de los cuales dio en su objetivo, y solo ocasionó que el enemigo lo descubriera y abriera fuego en su contra, casi matándolo. Después de este garrafal error, Zhang analizó y mejoró su técnica de tiro. Al día siguiente volvió a probar y mató a su primer enemigo. 32 días después ya había conseguido 214 bajas confirmadas. ¿Quieres saber lo más interesante de este personaje? Todo esto lo logró sin utilizar una mira telescópica. El rifle que él utilizaba era un Mosin Nagant de fabricación rusa. Por sus méritos en servicio, recibió la medalla de la Orden Heroica Ejemplar de China. Número 9. Chris Kyle es el francotirador más famoso y más letal en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Él es el autor de la autobiografía bestseller American Sniper y es el protagonista de la película del mismo nombre, interpretado en ella por Bradley Cooper. Kyle se enlistó en los Navy SEALs en 1999, para posteriormente ser enviado a Irak, en donde recibió el sobrenombre de El Demonio de Ramadi. En este mismo lugar sirvió durante 4 tours de combate peleando contra las fuerzas iraquíes y los insurgentes baatistas. Kyle consiguió su primera baja en combate durante la invasión inicial a este país del Medio Oriente, cuando le disparó a una mujer que se acercaba a sus compañeros con una granada. Durante este conflicto, Kyle logró asesinar a varios líderes influyentes del bando contrario. Él tenía 160 bajas confirmadas como francotirador antes de retirarse en el año 2009. Kyle fue asesinado en su país natal en 2012 por Eddie Ray Ruth, un exmarino que sufría de trastorno por estrés postraumático. Sus rifles más utilizados eran el Mark 11 modelo 0, el Mark 12 DMR y el M24A2. En servicio fue galardonado con 1 estrella de plata, 4 estrellas de bronce y la medalla al logro meritorio de la Marina. Número 8. William Billy Singh fue un notorio francotirador de la Primera Guerra Mundial. Australiano de nacimiento, con padre de origen chino y madre de origen escocés, fue uno de los pocos soldados de nacionalidad mixta en servir en el ejército australiano durante este conflicto. Durante la campaña de Galípoli, disputada entre el Imperio Británico, Francia y el Imperio Ruso por un lado, y el Imperio Otomano por el otro, entre los años de 1915 y 1916, Singh consiguió nada menos que 200 bajas confirmadas. Algunas fuentes citan esta cifra en 300 bajas. De acuerdo a los testimonios de la época, Singh se acercaba tanto a las líneas otomanas que la artillería de estos no le representaba ningún problema.
Frank Reed, compañero de pelotón de Singh, relató: cada vez que Billy sentía lástima por los soldados otomanos, recordaba cómo sus francotiradores mataban a los oficiales australianos en los primeros días de la batalla, y eso le endurecía el corazón. Pero nunca disparó contra ningún soldado otomano que llevara una camilla o estuviera rescatando a alguno de sus compañeros heridos. Singh logró infundir tal enojo y terror en el ejército otomano que el alto mando de este envió a su mejor francotirador, conocido como Abdul el Terrible, a cazarlo. Después de días de análisis de las tácticas y víctimas de Billy Singh, Abdul localizó la posición del australiano, quien también se percató de la presencia del francotirador enemigo. La historia relata que ambos tiradores se vieron el uno al otro a través de sus miras telescópicas y Singh logró disparar antes que el otomano por mera fracción de segundo. El rifle de Billy Singh era un Lee Enfield y fue galardonado con 2 menciones honoríficas, 2 medallas de conducta distinguida y la Cruz Belga de Guerra. Número 7. Joseph Alleberger fue un francotirador austriaco que tuvo un gran éxito durante la Segunda Guerra Mundial, peleando para el ejército alemán. Fue enviado en 1942 a luchar contra los soviéticos en el Frente Oriental de Guerra, en donde consiguió 257 bajas confirmadas durante uno de los conflictos más brutales de esta guerra. Originalmente, Joseph se desempeñaba como artillero de una ametralladora MG-42 con el 2º Batallón de la 3ª División de Montaña de la Infantería Alemana. Pero después de separarse de su pelotón, perder su arma, ser herido y casi capturado por el ejército soviético en 1943, tuvo que arreglárselas como tirador con un rifle ruso Mosin Nagant que logró capturar de manos de sus enemigos. Sus primeras 27 bajas confirmadas las cobró con este rifle sin tener ningún entrenamiento militar como francotirador. Posteriormente, Joseph Alleberger fue enviado a entrenamiento formal de tirador y enseñado a utilizar los primeros trajes alemanes de camuflaje para tal disciplina. Sus siguientes 230 víctimas mortales las cobraría en un periodo de año y medio en el Frente Oriental. Su historia fue posteriormente inmortalizada en el libro Francotirador en el Frente Oriental de Albert Bacher. Los rifles de Joseph Alleberger fueron, como ya dijimos, un Mosin Nagant ruso que capturó de manos soviéticas y el Karabiner 98K, que le fue otorgado posteriormente como su rifle oficial de francotirador. Fue galardonado en 1945 con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Número 6. Craig Harrison es un francotirador británico que actualmente posee el récord por la baja a más larga distancia jamás registrada por un tirador, a un impresionante rango de 2.475 metros. Después de enlistarse en su adolescencia en el Regimiento Británico de Caballería de Azules y Reales, fue enviado a Afganistán en el año 2009. Fue ahí que Harrison logró realizar el tiro letal más largo de la historia. Un disparo que tardó 6 segundos en alcanzar a sus 2 víctimas. Sí, 2 talibanes con un único disparo a 2.475 metros, distancia que después fue corroborada por un helicóptero Apache estadounidense mediante el uso de un sistema de medición láser. En su reporte, el tirador mencionó que pudo realizar el disparo gracias a las condiciones perfectas del momento, sin viento, con clima templado y visibilidad clara. Harrison sufrió de trastorno por estrés postraumático a su regreso de Afganistán. Su nombre fue accidentalmente revelado posteriormente al público poco tiempo después, lo que lo convirtió por mucho tiempo en blanco de fanáticos talibanes.
El rifle con el que Greg Harrison realizó el tiro letal más largo jamás logrado fue un L-115A3. Este hábil tirador es el único de nuestra lista que actualmente sigue con vida. Número 5. Matthias Hetzeneuer fue un francotirador austriaco que sirvió en el ejército de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al igual que Joseph Alleberger, fue enviado por la Tercera División de Montaña al Frente Oriental a luchar contra la Unión Soviética. Durante su servicio para el ejército nazi, Hetzeneuer consiguió un total de 345 bajas enemigas, 88 más que su compatriota Alleberger. Su tiro letal de más larga distancia alcanzó los 1100 metros totales. El 6 de noviembre de 1944, Hetzeneuer sufrió un severo trauma craneal debido al fuego de la artillería soviética, lo que le valió ser reconocido con el listón de los heridos en combate. Casi al término de la guerra, en mayo de 1945, Hetzeneuer fue capturado por los soldados soviéticos y enviado a un campo de prisioneros, también conocidos como gulags. Sobrevivió ahí durante 5 largos años, para posteriormente ser liberado y vivir hasta los 80 años. También como Joseph Alleberger, Matthias Hetzeneuer utilizó mayoritariamente un rifle Karabiner 98K y recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, así como el ya mencionado listón de los heridos en combate. Número 4. Lyudmila Pavlichenko fue la mujer más mortífera del mundo durante la Segunda Guerra Mundial y la francotiradora mujer más exitosa de todos los tiempos. De origen ucraniano, Lyudmila sirvió como tiradora en el ejército soviético contra la Alemania nazi de Adolfo Hitler entre los años de 1941 y 1942. Apodada la Señorita Muerte o Lady Death, Pavlichenko consiguió un total de 309 bajas confirmadas contra el ejército nazi, incluyendo 36 francotiradores enemigos. Ella tenía 24 años cuando Hitler comenzó la invasión de la Unión Soviética y estuvo entre las primeras voluntarias en enlistarse en el Ejército Rojo para defender a su país. A Lyudmila le fue dada la opción de enlistarse como enfermera, pero ella decidió incorporarse al cuerpo de 2000 francotiradoras de las Fuerzas Armadas Soviéticas, de las cuales solo sobrevivieron alrededor de 500 al final de la guerra. Después de más de un año de combate, Pavlichenko fue herida por un mortero enemigo en 1942. La teniente del Ejército Rojo, debido a su creciente importancia como ícono de las fuerzas soviéticas, fue retirada de combate y enviada en misiones diplomáticas al resto de los países aliados para buscar el creciente apoyo de estos en la guerra. A su regreso a la Unión Soviética, fue promovida a instructora de francotiradores y pasó el resto de la guerra transmitiendo sus habilidades a los nuevos reclutas. Si les interesa conocer más acerca de la historia de la francotiradora más letal de todos los tiempos, les recomiendo ver la película La batalla por Sebastopol. El arma predilecta de Lyudmila Pavlichenko era el rifle SVT-40. Fue reconocida por su distinción y heroísmo con la Medalla de Héroe de la Unión Soviética, el más alto galardón de este país. Número 3. Francis Pegamagabo fue el soldado indígena Shawanaga más condecorado en la historia militar de Canadá y el francotirador más letal de la Primera Guerra Mundial. Él entró en servicio como voluntario en las Fuerzas Armadas de su país natal en agosto de 1914 y fue enviado al frente de guerra en 1915 para luchar contra el ejército alemán. Durante su servicio en Europa, Pegamagabo peleó en la Segunda Batalla de Ypres
donde consiguió hacerse de una fuerte reputación como explorador y tirador. Participó también en las batallas de Somme en 1916 y de Passchendaele en 1917. En total consiguió 378 bajas confirmadas, además de la captura de otros 300 soldados alemanes. Al término de la guerra, regresó a su natal Canadá para convertirse en activista y defensor de los derechos de los indígenas de su país. Francis Pegamagabo fue galardonado 3 veces con la Medalla Militar del Imperio Británico, la Estrella de 1914-1915, la Medalla Británica de Guerra y la Medalla de la Victoria. Su rifle principal fue un Ross Mark III. Número 2. Iván Sidorenko fue la respuesta del Ejército Rojo a los temibles tiradores Hetzeneuer y Alleberger del ejército alemán. Mientras estos últimos tenían en conjunto un total de 600 bajas confirmadas, Sidorenko tenía 500 él solo. La mayoría de estas bajas las consiguió durante la defensa de Moscú, la capital soviética, ante la invasión del ejército alemán nazi de Adolfo Hitler. Sidorenko inició su participación en la Segunda Guerra Mundial en 1941, como teniente menor en una compañía de morteros. Sin embargo, pronto inició, de manera autodidacta, a utilizar rifles de francotirador, y se volvió tan bueno que sus superiores no tardaron mucho en ordenarle que entrenara al resto de los francotiradores de la división. Asimismo, los comandantes alemanes pronto se dieron cuenta de la nueva amenaza que suponía Sidorenko para sus tropas, por lo que comenzaron a enviar a sus propios francotiradores para cazarlo. Sidorenko obtuvo la mayor parte de sus 500 bajas confirmadas en misiones que realizaba con sus alumnos, en una de las cuales destruyó un blindado enemigo con balas incendiarias. Sin embargo, fue también herido varias veces, y de manera muy seria en 1944. Fue retirado de combate después de recuperarse y permaneció como instructor hasta el final de la guerra. El rifle favorito de Iván Sidorenko fue el tradicional y potente fusil ruso Mosin Nagant. Al igual que su compatriota Lyudmila Pavlichenko, Sidorenko fue condecorado con la medalla de Héroe de la Unión Soviética. Número 1. Simo Häyhä, nuestro francotirador más letal de todos los tiempos y apodado por los soviéticos como la Muerte Blanca, fue un muy hábil tirador finlandés que se desempeñó en su labor de soldado de élite durante la Guerra de Invierno entre su natal Finlandia y el Ejército Rojo invasor de la Unión Soviética. Simo mató a al menos 545 soldados enemigos con su rifle de precisión y a otros 145 con su subfusil ametrallador, la cifra más alta registrada de bajas de un francotirador en cualquier conflicto armado de la historia. Este gran tirador comenzó con su entrenamiento desde muy joven, participando y ganando varias competencias de tiro en su natal Finlandia. Antes de enlistarse en el ejército de su patria, Simo era granjero y un ávido cazador. Cuando el ejército soviético invadió Finlandia en 1939, Simo se unió a las fuerzas armadas de su país y ahí comenzó su brutal serie de bajas enemigas. Pasando días apostado en su puesto en el duro invierno finlandés, a temperaturas de -20 a -40 grados centígrados, Simo Häyhä alcanzó su marca de 545 muertes enemigas en menos de 100 días. Esto significa que la Muerte Blanca conseguía más de 5 bajas diarias en promedio. Utilizando tácticas que tomaban ventaja del terreno, como vestir todo de camuflaje blanco, o mantener nieve dentro de su boca para no exhalar vapor que lo delatara,
la muerte blanca aterró al ejército rojo durante meses. En este periodo de tiempo, los soviéticos trataron de matarle utilizando, entre otras cosas, a sus propios francotiradores, e incluso bombardeos sobre las zonas en las que creían se encontraba el temible tirador finlandés. La racha de Simo llegó finalmente a su término cuando una bala explosiva soviética le estalló directamente en la cara. Sus compañeros, al encontrarlo, atestiguaron que le faltaba la mitad de la cara. Simo, sin embargo, recuperó la conciencia una semana después, el mismo día en que se declaró la paz entre Finlandia y la Unión Soviética. Después de muchos años, Simo Häyhä logró recuperarse parcialmente de su herida. Murió en 2002 a la edad de 96 años. Su arma predilecta fue el rifle finlandés M2830, variante del ruso Mosin Nagant. Recibió la Orden de la Cruz de la Libertad y la Cruz de la Batalla de Kola como reconocimientos a sus logros militares. Estos fueron los 10 francotiradores más letales de todos los tiempos. Si omitimos a alguno de tus favoritos o tienes algún comentario sobre el video, por favor déjalo en la caja de comentarios. Danos un me gusta y suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Recuerda que también tenemos videos sobre armas de aire comprimido. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Pronto tendremos nuestro especial de 1000 suscriptores. Síganos también en Facebook y en Twitter. Los links están en la descripción. Les agradezco formen parte de este creciente canal y les deseo muy buenas noches. Hasta la próxima.